¿Por qué personas que llevan menos tiempo que tú practicando la manifestación ya tienen resultados financieros y tú sigues esperando? No es suerte, no es favoritismo. Y no es que el universo tenga una lista con nombres, decidiendo quién merece recibir riqueza antes que otra persona. Hay una ley específica que determina el orden, y esa ley no tiene nada que ver con comparación. Hoy vamos a nombrarla, y vas a reconocer que probablemente ya estás más cerca del frente de esa fila de lo que crees. Vas a entender qué determina realmente el orden en que la riqueza llega a cada persona. Vas a reconocer las señales de que tu propio orden ya está en marcha, aunque todavía no tengas ninguna confirmación visible, y te voy a entregar el método de la estabilidad reconocida en 3 pasos, uno a la vez, a medida que cada pieza tenga sentido. El primer paso llega en unos minutos, no al final. Cada uno de los 3 está pensado para aplicarse en el momento exacto en que aparece. Lleva tu atención al plexo solar por un momento. Si llevas tiempo viendo a otras personas recibir resultados financieros que tú todavía no ves, preguntándote por qué a ellas les llegó primero, si hiciste lo mismo, si crees en lo mismo, si te esforzaste igual o incluso más, quiero decirte algo con total honestidad. Esa comparación, aunque parezca información útil, es exactamente lo que retrasa tu propio orden en la fila. Si sientes que llegó el momento de dejar de medir tu proceso contra el de otras personas y empezar a reconocer tu propio orden, suscríbete al canal ahora, no como un gesto automático, sino como una declaración silenciosa de que estás dispuesto a confiar en tu propio proceso, en lugar de medirlo constantemente contra el de alguien más. Necesito decirte algo con total honestidad, porque es exactamente el punto donde la mayoría de las personas malinterpretan cómo funciona realmente el orden de recepción. La creencia común imagina al universo como un sistema de sorteo, donde algunas personas tienen más suerte que otras, o como un sistema de mérito, donde quien se esfuerza más y antes recibe primero. Ninguna de las 2 imágenes es precisa. El orden no lo determina la suerte ni el esfuerzo acumulado. Lo determina la estabilidad de la identidad que cada persona ya sostiene, no la que todavía está intentando construir. Esta confusión, aunque parezca un detalle menor, es la que sostiene la mayor parte de la comparación dolorosa que probablemente llevas tiempo cargando sin nombrarla con claridad. Y es exactamente lo que vamos a desarmar juntos en los próximos minutos. Esta es la primera revelación real de este recorrido. La ley que estamos nombrando hoy es la ley de estabilidad de identidad, y tiene una base muy concreta en lo que Neville Goddard describía sobre la identidad, precediendo siempre al resultado. El universo no responde a quien desea más intensamente la riqueza. Responde a quien ya estabilizó en su sistema nervioso la identidad de ser alguien que la sostiene con naturalidad. Y esa estabilización no tiene ninguna relación con cuánto tiempo llevas deseándolo, ni con cuánto esfuerzo visible has invertido. Tiene que ver exclusivamente con qué tan consistente es la frecuencia que sostienes cuando nadie está mirando. Vale la pena entender qué significa exactamente esta estabilidad, porque muchas personas la confunden con certeza absoluta o con ausencia total de duda. No lo es. Puedes tener dudas ocasionales sobre tu situación financiera y aún así sostener una identidad relativamente estable. De la misma forma en que puedes dudar de un amigo cercano en un mal momento sin que eso signifique que la amistad completa se derrumbó. La estabilidad de identidad se mide en el patrón general, no en la ausencia perfecta de fluctuaciones puntuales. Esta distinción tiene una consecuencia muy práctica en cómo deberías evaluar tu propio progreso. Si esperas alcanzar un estado de certeza perfecta antes de considerar que tu identidad ya está estable, probablemente nunca llegues a ese punto, porque ese estado, tal como lo imaginas, simplemente no existe para ningún ser humano real. Lo que sí existe, y lo que realmente determina el orden, es la proporción entre los momentos de duda y los momentos de calma relativa, sostenida a lo largo de semanas y meses, no la ausencia absoluta de una de las dos. Vale la pena entender por qué esto explica algo que probablemente ya notaste sin poder nombrarlo. Has visto a personas que llevan poco tiempo en el camino de la manifestación,
recibir resultados que tú, con años de práctica constante, todavía no ves. Y esa observación, en lugar de generar curiosidad genuina, casi siempre genera una comparación dolorosa, la sensación de que algo está fundamentalmente mal contigo. Pero lo que en realidad ocurrió es mucho más simple. Esa persona, sin necesitar años de práctica, llegó más rápido a la estabilidad de identidad que tú todavía estás construyendo, quizás porque su historia previa con el dinero requería menos reorganización, quizás porque su sistema nervioso tenía menos capas de protección que desmontar. El tiempo de práctica no es lo que determina el orden. La estabilidad alcanzada, sí, sin importar cuánto tiempo tomó llegar a ella. Dos personas pueden practicar exactamente las mismas técnicas durante el mismo número de meses y llegar a resultados completamente distintos, no porque una lo haya hecho mejor, sino porque partían de puntos de estabilidad inicial muy diferentes. Piensa en esto de una manera muy concreta. Imagina a alguien que llevaba años practicando técnicas de manifestación con disciplina genuina, leyendo, visualizando, repitiendo afirmaciones cada mañana, y que sin embargo seguía viendo a personas con mucho menos tiempo de práctica recibir resultados financieros que a ella todavía se le resistían. Cada mañana revisaba redes sociales antes de empezar su rutina, y cada publicación de alguien celebrando un nuevo logro económico se sentía como una pequeña herida, aunque intentara reprimir esa reacción, convenciéndose de que debía alegrarse genuinamente por esa persona. Esa comparación constante se convirtió en una tortura silenciosa, revisando cada logro ajeno como una prueba más de que algo en ella estaba fallando, sin poder identificar exactamente qué. Trabajaba en su relación con el dinero de forma consciente, sostenía sus afirmaciones con disciplina y, sin embargo, cada vez que veía a alguien más recibir antes que ella, sentía que todo su esfuerzo no contaba para nada. Un día, casi por agotamiento de tanto compararse, decidió dejar de revisar el progreso ajeno por completo. No como estrategia deliberada, sino porque simplemente ya no tenía energía para seguir midiéndose contra nadie más. Eliminó temporalmente las cuentas que más comparación le generaban, no por rencor hacia esas personas, sino porque necesitaba silencio para escucharse a sí misma sin ese ruido constante de referencia externa. Durante las semanas siguientes, sin ese ruido constante de comparación, empezó a notar algo que antes no había podido ver con claridad. Cuánto de su energía diaria estaba puesta en calcular su posición relativa frente a otros, en lugar de simplemente sostener con la mayor estabilidad posible la identidad que estaba intentando construir. Esa energía, liberada de la comparación, empezó a canalizarse hacia algo mucho más simple: sostener con calma las decisiones cotidianas relacionadas con el dinero, sin la urgencia constante de verificar si ya le tocaba su turno. Meses después, sin haber cambiado ninguna técnica específica de las que ya practicaba, empezó a notar un cambio real en su situación financiera, no de golpe, sino de forma gradual, casi imperceptible al principio. Un cliente nuevo llegó por una recomendación que no había buscado. Una oportunidad de ingreso extra apareció en una conversación casual. Ninguno de esos eventos vino acompañado de una señal que dijera: esto es tu orden llegando, y por eso, al principio, no los conectó entre sí. Lo que reconoció después, mirando hacia atrás, fue que la estabilidad que finalmente le permitió recibir no llegó por practicar más técnicas ni por esforzarse con más intensidad. Llegó precisamente cuando dejó de gastar su energía comparando su proceso con el de otros, y esa energía recuperada fue exactamente lo que su identidad necesitaba para terminar de estabilizarse. Con el tiempo, incluso volvió a seguir a algunas de las cuentas que antes había eliminado y notó, con cierta sorpresa, que ya no le generaban la misma inquietud de antes. No porque hubiera dejado de admirarlas, porque su propia estabilidad ya no dependía de compararse con lo que ellas mostraban. Aquí tienes ya, antes de llegar al método completo, la primera herramienta práctica de este recorrido. La próxima vez que te encuentres comparando tu situación financiera con la de otra persona, simplemente pregúntate cuánta energía te está costando esa comparación
y si esa energía podría estar sosteniendo, en cambio, la estabilidad que realmente determina tu orden. Esa sola pregunta empieza a devolverte la energía que la comparación te estaba robando. No necesitas responderla con precisión matemática. Basta con notar de forma aproximada que cada minuto invertido en comparar es un minuto que no está disponible para sostener la estabilidad que realmente importa. Detente un momento, respira, siente lo que está en tu plexo solar ahora, sin intentar cambiarlo ni nombrarlo todavía. Hay una distinción que necesitas hacer con total claridad en este punto, porque muchas personas confunden dos actitudes que parecen iguales pero no lo son. Una es la comparación disfrazada de aprendizaje, esa costumbre de revisar el proceso de otras personas con la excusa de inspirarte, cuando en realidad lo que produce es una medición constante de tu propia posición relativa. La otra es la referencia genuina, que observa el proceso ajeno sin convertirlo en una vara de medir tu propio valor o tu propio ritmo. La comparación disfrazada se siente como una inquietud que aumenta después de ver el contenido de otra persona, aunque en el momento parezca inspiración. La referencia genuina se siente neutral, incluso alegre por el otro, sin que tu propio estado interno se vea afectado por lo que la otra persona logró. Si lo que sientes después de ver el proceso ajeno es inquietud creciente y no alegría neutral, eso confirma exactamente lo que estamos nombrando hoy. Quiero llevarte ahora a la segunda revelación de este recorrido, las señales concretas de que tu propio orden ya está en marcha, aunque todavía no tengas ninguna confirmación visible. La primera señal aparece en la forma en que reaccionas frente a decisiones financieras cotidianas. Antes, probablemente cada decisión pequeña sobre dinero venía acompañada de una negociación interna agotadora, comparando precios, postergando, consultando a otros para repartir la responsabilidad. Si tu identidad ya está estabilizándose, vas a notar que esa negociación interna se acorta, no porque dejes de evaluar con criterio, sino porque tu sistema ya no necesita el mismo nivel de duda para sentirse segura decidiendo. Puede que esta señal aparezca primero en decisiones pequeñas, casi insignificantes, antes de extenderse a decisiones de mayor peso, y eso es completamente normal en el proceso de estabilización. Observa ahora mismo tu mandíbula. ¿Hay tensión ahí? Permite que se afloje apenas, sin forzarlo. La tercera revelación tiene que ver con la calidad de tus pensamientos espontáneos sobre el dinero, esos que aparecen sin que los busques mientras haces otra cosa. Antes, esos pensamientos probablemente eran mayormente de comparación o de carencia, calculando cuánto les falta a otros para estar donde tú quieres estar, o cuánto te falta a ti para alcanzar a alguien más. Si tu identidad ya está más estable, vas a notar que esos pensamientos espontáneos empiezan a incluir posibilidad sin comparación, ideas sobre lo que podrías construir sin la referencia constante de dónde está parada otra persona. Este cambio suele ser gradual y difícil de notar mientras ocurre, y muchas veces solo se vuelve evidente cuando, semanas después, te das cuenta de que llevas días sin comparar tu situación con la de nadie, algo que antes hubiera sido prácticamente imposible. Guarda esto en mente mientras seguimos. El segundo y el tercer paso del método vienen pronto, en el punto exacto donde cada uno tiene más sentido. Y aquí tienes ya una herramienta adicional. Cada vez que sientas la tentación de calcular tu posición relativa frente a alguien más, simplemente recuerda que el orden no se determina comparando. Se determina sosteniendo, con la mayor consistencia posible, la identidad que ya estás construyendo. Repite esa frase, mentalmente, cada vez que la tentación aparezca, hasta que se vuelva más automática que la comparación misma. Si sientes que alguna de estas señales ya resuena en tu propia experiencia, quiero pedirte algo, y quiero que le des la importancia que merece. Detente un momento, en serio, no sigas escuchando en automático. Escribe en los comentarios, ahora mismo si puedes, la frase, mi orden ya está en marcha, aunque todavía no lo vea confirmado. No como una afirmación vacía repetida sin sentido, sino como un registro real de dónde estás hoy en este proceso. Un ancla que vas a poder revisar dentro de unas semanas
para notar la distancia que ya recorriste desde este momento exacto. Ese comentario, escrito hoy, se va a convertir en un punto de referencia real cuando mires hacia atrás dentro de un tiempo. Vamos a profundizar ahora en algo que casi nadie explica sobre por qué la comparación genera tanta resistencia cuando intentas soltarla, incluso sabiendo que no te sirve, y tiene que ver con una función muy antigua de la comparación social ligada a la supervivencia en grupo. Durante gran parte de la historia humana, saber tu posición relativa dentro del grupo tenía consecuencias reales de supervivencia, acceso a recursos, protección, pertenencia. Ese mecanismo, aunque hoy ya no protege nada real cuando lo aplicas a comparar tu situación financiera con la de un desconocido en Internet, sigue activándose con la misma intensidad automática de siempre. Esta resistencia tiene una lógica muy comprensible. El cerebro no distingue fácilmente entre comparar tu posición en una tribu de la que depende tu supervivencia física y comparar tu cuenta bancaria con la de alguien que viste en una publicación. Ambas activan el mismo circuito antiguo, aunque las consecuencias reales sean completamente distintas. Reconocer esto, sin culparte por sentir la comparación automáticamente, es el primer paso real para dejar de obedecerla cada vez que aparece. No necesitas eliminar el impulso de comparar por completo, algo que probablemente ni siquiera es posible dado cómo está construido el cerebro humano. Necesitas, simplemente, reconocer el impulso cuando aparece, sin dejar que determine automáticamente tu estado emocional durante el resto del día. Vale la pena notar que este mecanismo se intensifica especialmente en contextos digitales, donde la cantidad de comparaciones posibles en un solo día supera con creces cualquier cosa para la que el cerebro humano fue diseñado. Durante la mayor parte de la historia, una persona comparaba su situación con quizás decenas de personas conocidas dentro de su comunidad. Hoy, en una sola sesión de redes sociales, puedes exponerte a cientos de comparaciones potenciales, cada una activando el mismo circuito antiguo de evaluación de posición relativa, sin que el cerebro tenga forma de distinguir que la escala del contexto cambió radicalmente. En algún lugar de tu campo, ahora mismo, mientras escuchas esto, algo está terminando de asentarse. No es metáfora vacía. Es exactamente lo que ocurre cuando una persona escucha, con el cuerpo presente, y no solo con la mente analítica, una descripción precisa de un proceso que ya está viviendo. El reconocimiento mismo, cuando es genuino, acelera la integración de lo que ya cambió. Observa tus hombros ahora mismo. ¿Están subidos, levemente tensos, como si el cuerpo estuviera anticipando que necesita apresurarse para no quedarse atrás? Permite que desciendan apenas. No empujes hacia abajo. Solo la posibilidad de que el cuerpo suelte un poco de esa anticipación. Hay un momento específico dentro de este proceso que suele sentirse como el más confuso de todos. Para confirmar que tu orden ya está en marcha, sientes el impulso de acelerar artificialmente, de forzar decisiones o técnicas nuevas, solo para sentir que estás avanzando más rápido que antes. Ese impulso, aunque parece productivo, reintroduce exactamente la urgencia comparativa que estamos intentando disolver. El orden no se acelera forzando, se acelera estabilizando, y la estabilización nunca ocurre desde la prisa. Es similar a lo que le ocurre a alguien que intenta apurar la cicatrización de una herida física, presionándola constantemente para revisar si ya sanó. Esa presión repetida, aunque nazca de un deseo genuino de mejorar más rápido, es precisamente lo que retrasa el proceso natural de sanación. Detente un segundo y piensa en la escala real de esto. En este preciso momento, en algún otro lugar del mundo, hay alguien exactamente en tu misma posición, comparando su ritmo con el de otros, sintiendo que se está quedando atrás en una fila que en realidad no funciona como fila competitiva. Y hay otra persona, en otro lugar, que dejó de comparar hace tiempo, simplemente sosteniendo su propia estabilidad, sin mirar constantemente hacia los lados. Y esa persona, sin saberlo, está mucho más cerca de recibir que la primera, no porque el universo la prefiera, sino porque su energía está disponible para sostener la identidad, en lugar de estar ocupada midiendo posiciones relativas.
Esto se repite, con pequeñas variaciones, en millones de personas alrededor del mundo en este mismo instante, cada una atravesando su propio proceso de estabilización, cada una con un orden distinto que no tiene relación con el de las demás, sin importar cuán parecidas parezcan sus circunstancias externas desde afuera. Ninguna de esas personas está siendo evaluada contra las demás. Cada una sostiene, o no sostiene, su propia estabilidad, de forma completamente independiente. Ya nombramos la diferencia entre comparar y observar con inspiración genuina. Llévala contigo la próxima vez que veas el éxito financiero de alguien más y pregúntate simplemente si lo que sigue después es alegría neutral o inquietud creciente. Ahora, en el momento exacto donde tiene sentido, aquí está el segundo paso del método. Se llama sostener sin comparar. Durante los próximos días, cada vez que tomes una decisión relacionada con el dinero, por pequeña que sea, hazla sin la pregunta implícita de si otra persona ya la habría resuelto más rápido o mejor que tú. Sostén tu propio ritmo, con la mayor estabilidad posible, sin necesitar que ese ritmo coincida con el de nadie más para sentir que vas bien. Este segundo paso suele generar una duda muy común. ¿Cómo sé si voy bien si no me comparo con nada? La respuesta honesta es que el criterio real no es la comparación con otros, sino la consistencia con tu propio estado hace unas semanas. Si tu relación con el dinero se siente más estable ahora que hace un mes, aunque no tengas todavía el resultado material que esperas, eso es la señal real de que tu orden está avanzando, mucho más confiable que cualquier comparación externa. Puedes incluso, si te resulta útil, llevar un registro breve de cómo te sentiste frente al dinero cada semana, no para medir resultados externos, sino para tener evidencia real de tu propia evolución interna, la única comparación que realmente aporta información útil. Con el tiempo, ese registro se convierte en un mapa mucho más honesto de tu propio proceso que cualquier cosa que pudieras ver en la vida de otra persona. Comparte este mensaje con alguien que también esté comparando su proceso financiero con el de otras personas, especialmente si esa persona lleva tiempo sintiendo que se está quedando atrás en una carrera que en realidad no existe de la forma en que la imagina. Quiero detenerme un momento en algo que probablemente ya notaste sin darte cuenta durante este recorrido. En ningún momento te pedí que dejaras de observar el éxito de otras personas, ni que te aislaras del contenido que te inspira. Eso es exactamente lo que este proceso evita, porque el aislamiento forzado es, en el fondo, otra forma de resistencia disfrazada. Lo que hicimos, en cambio, fue nombrar la diferencia real entre observar con inspiración y observar con comparación, hasta que tu propia experiencia confirme cuál de las dos ha estado ocurriendo. Hay algo más que quiero nombrar antes de cerrar este recorrido, porque merece total honestidad. El hecho de que hayas llegado hasta aquí sin haberlo abandonado antes es en sí mismo parte de la evidencia que hemos estado nombrando. Las personas completamente atrapadas en la comparación constante rara vez sostienen la atención necesaria para atravesar un recorrido como este de principio a fin, sin que la mente busque otra publicación más con la cual medirse, otra distracción que interrumpa la quietud. El hecho de que tu cuerpo haya permanecido presente, incluso en los momentos de mayor quietud, es evidencia de que algo en ti ya está preparado para reconocer lo que se está confirmando hoy. Piensa por un momento en cómo sería tu vida cotidiana dentro de unas semanas cuando veas el éxito financiero de otra persona y sientas alegría genuina sin que tu propio estado interno se vea afectado. Cuando tomes una decisión de dinero sin la pregunta implícita de si alguien más ya la habría resuelto mejor. Cuando revises tu propio progreso comparándolo solo con quien eras hace un mes, no con nadie más. Imagina revisar redes sociales y ver el logro de alguien, sintiendo una alegría breve y genuina, y siguiendo con tu día sin que ese logro ajeno se convierta en una espiral de autocrítica que te acompañe durante horas, sin que el resto de tu tarde se vea teñido por esa comparación. Eso no es una fantasía lejana que dependa de que dejes de admirar a otros. Es exactamente lo que empieza a consolidarse cuando reconoces que tu propio orden ya está en marcha, y esa marcha, según todo lo que hemos nombrado hoy, ya está disponible para ti. Ahora,
En el clímax de este recorrido, aquí está el tercer paso del método, el más contraintuitivo de los tres. Se llama soltar la necesidad de saber tu posición exacta. Permítete la posibilidad de no saber en ningún momento si estás adelante o atrás en este proceso, porque esa misma pregunta asume una estructura de fila competitiva que en realidad no describe cómo opera esta ley. No hay un número que puedas consultar. No hay un ranking visible. Hay, simplemente, tu propia estabilidad, sosteniéndose o no sosteniéndose, sin necesidad de traducirla en una posición comparativa. Este tercer paso es el más difícil de sostener precisamente porque va en contra de todo lo que la mente ansiosa quiere tener. Certeza sobre su lugar relativo. La mente ansiosa necesita saber si va bien o mal, comparada con un estándar externo. Y esa necesidad de certeza comparativa, aunque parezca inofensiva, es exactamente la misma urgencia que hemos estado nombrando durante todo este recorrido, solo que disfrazada de curiosidad razonable sobre el propio progreso. Vas a notar que este impulso aparece con más fuerza precisamente en los momentos donde te sientes más insegura sobre tu proceso, como si la mente buscara en la comparación un alivio inmediato que en realidad nunca llega a entregar del todo. Practicar este tercer paso significa notar el impulso de preguntarte cuánto te falta comparado con otros y elegir, en ese instante, redirigir la pregunta hacia algo que sí puedes responder con honestidad. ¿Cómo te sientes hoy, comparado con cómo te sentías hace un mes en relación al dinero? Esa es la única comparación que realmente aporta información útil sobre tu propio orden. Cada vez que redirijas la pregunta de esta forma, le estás enseñando a tu sistema nervioso que la certeza que realmente necesita no depende de saber tu posición frente a nadie más, sino de reconocer, con honestidad, el camino que ya recorriste. Sostener sin comparar. Observar sin medir. Soltar la necesidad de saber tu posición exacta. Ese es el método completo, entregado exactamente donde cada pieza tenía sentido, no todo junto al final. Funciona porque no te pide que fuerces ninguna aceleración. Solo te pide que dejes de gastar la energía que tu propia estabilidad necesita. Esta ley no necesita tu vigilancia constante para operar a tu favor. No tienes que revisar cada comparación, cada publicación ajena, cada indicio de dónde están parados los demás, exigiendo confirmación de tu propia posición. Eso, paradójicamente, reintroduce exactamente la dispersión de energía que estamos intentando disolver. Lo que necesitas, en cambio, es permanecer disponible, sosteniendo tu propia estabilidad con la mayor consistencia posible, dejando que el orden se revele en su propio tiempo, sin que tu valor dependa de saber exactamente en qué lugar de la fila estás. No hay ningún reloj corriendo en tu contra, ni ningún cupo limitado que otros puedan agotar antes que tú. Vas a tener momentos donde la vieja comparación regrese con fuerza, sobre todo frente a un logro ajeno particularmente visible, sobre todo si ves un logro llamativo de alguien cercano a ti. Cuando eso ocurra, no significa que perdiste tu lugar en el orden. Significa que el patrón antiguo todavía existe como posibilidad, y tu trabajo, en esos momentos, no es forzar la calma, sino simplemente notar la diferencia entre la intensidad de esa comparación ahora y la intensidad que tenía antes de este recorrido. Esa diferencia, aunque el patrón antiguo todavía aparezca de vez en cuando, es en sí misma la prueba más honesta de que algo real ya cambió. Nota el impulso cuando regrese sin obedecerlo por completo y vuelve, con la mayor suavidad posible, a sostener tu propia estabilidad. Cada vez que lo haces, esa estabilidad se consolida un poco más, exactamente en los momentos donde más importa que esté sostenida. Tu sistema nervioso no necesita que tú lo fuerces a partir de ahora. Necesita que sigas dándole evidencia repetida de que puede sostener su propio ritmo sin comparación, sin culpa cuando algún día olvides alguno de los 3 pasos que te llevas hoy. La transformación real nunca depende de la perfección en el seguimiento. Depende de la constancia amable contigo mismo y de tu disposición a reconocer lo que ya está en marcha, incluso cuando una parte de ti todavía necesita un poco más de tiempo para confiar en ello.
La ley que el universo usa para elegir a quién le da riqueza, primero no es un ranking que compites contra otros. Es simplemente el reconocimiento de la estabilidad que cada persona ya sostiene. Y esa estabilidad, según todo lo que hemos nombrado hoy, ya está en marcha dentro de ti. Lleva la atención una última vez a tu plexo solar. Nota si la tensión con la que empezamos este recorrido sigue exactamente igual, o si algo, aunque sea mínimo, ya se aflojó mientras escuchabas. Sea lo que sea que sientas ahí, sin juzgarlo ni intentar mejorarlo, eso es exactamente el punto exacto desde el que tu propio orden puede seguir consolidándose, sin que necesites forzar nada a partir de aquí. No necesitas recordar cada palabra de este recorrido. Tu cuerpo ya guardó lo que necesitaba guardar. Lo que sigue ahora es simplemente sostener, un día a la vez, tu propia estabilidad, sin comparación, sin urgencia, hasta que, en el momento exacto que te corresponde, notes que lo que llevabas tanto tiempo esperando ya llegó, exactamente en el orden que esta ley siempre sostuvo.